Sí. Buenos días, hermanos, bendiciones. Me dejaron unas pilas extras por si se acaban, ¿verdad? Esperemos que no se agoten. Qué bendición estar acá con ustedes. Continuamos el estudio de la carta de Santiago. Y es una carta muy linda, muy práctica para el creyente hoy. El tema de la semana anterior estuvo bueno. Y el de las semanas anteriores a eso también estuvieron muy buenos porque retan al creyente a demostrar su fe de manera práctica. Y eso es lindo. ¿De qué hablamos la semana anterior? Pues la murmuración fue el centro. Y la murmuración hablaba de una persona que habla mal. Eso en síntesis es la murmuración. Entonces también aprendimos que no debemos ser murmuradores, ¿verdad? Sino seguir el consejo de Santiago cuando en el capítulo 3 hablaba de la lengua y que nuestras palabras sean de edificación y que glorifiquen al Señor. Pero todo esto, mi hermano, todo el capítulo 4, hoy vamos a estar trabajando desde el verso 13 hasta el 17, habla del corazón. Y es lindo ver cómo la persona muestra lo que realmente tiene en su corazón. Y el centro del pasaje o del mensaje del día de hoy va a ser la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes han dicho alguna vez, si Dios quiere, haré esto o aquello? Hay una persona que le escucho esto con mucha frecuencia y es muy lindo y es al pastor Daniel. Disculpe, pastor, que está acá, pero siempre que usted me comenta algo, dice, bueno, si Dios quiere, voy a ir a Machala. Voy a estar en Caluma, en Cuenca, en todas las ciudades que él viaja por su responsabilidad con Global Action. Y esto es lindo, hermano, cuando nosotros reconocemos la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Pero Santiago hoy, de manera particular, va a estremecer. Las veces anteriores también estremeció a los creyentes, ¿no es cierto? Cuando usted tiene un niño en su casa, bueno, la educación de ahora no es así. Digamos que la de antes era así. Y este niño no hacía caso, a nosotros nos estremecían. Que te quedes quieto. La expresión con la que en su Biblia, en el verso 13 empieza, vamos ahora, es esa expresión. Para los judíos era una manera de estremecerlo, de decir, algunas traducciones puede decir, presta atención. Como decir, esto que te voy a decir es importante. Y así comienza Santiago. En la Biblia vemos que hay muchas características de un cristiano verdadero y esto es lindo, como el amor a Dios, el arrepentimiento del pecado, la humildad, la devoción a la gloria de Dios, el amor a los demás, la separación del mundo, el crecimiento y la obediencia. Ahora escuche esto. Nada resume con mayor claridad el carácter de un creyente genuino que un deseo profundo de hacer la voluntad de Dios. Y son las enseñanzas del mismo Jesucristo. Jesucristo no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de quien envió, del Padre. Él nada hacía por sí mismo, sino lo que veía hacer al Padre, y Él es nuestro mayor ejemplo. Pero David, en el Salmo 48, mire lo que dice. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Entonces, en los pasajes que estaremos viendo, Santiago va a estar exponiendo la conducta de un grupo de personas que conducían su vida, algunos conscientes de la voluntad de Dios, otros un tanto inconscientes, pero con mucha desobediencia. Que su actuar demostraba que todos sus planes, todo lo que organizaban, el último en enterarse era el Señor. Podemos actuar nosotros de esa manera. Y antes de orar, permítame, hermano, compartir una cita de uno de mis tíos, R.C. Sproul, y él dice lo siguiente: no somos libres, usted y yo, no somos libres de hacer lo que nos parece bien. Estamos llamados a hacer lo que le parece bien a Dios. A eso estamos llamados, a eso nos va a exhortar Santiago el día de hoy. Permítame orar. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Padre, gracias por permitirme estar acá exponiendo tu palabra y aún más gracias, Señor, porque durante este estudio has hablado a mi corazón. Permite que el día de hoy pueda exponerla de manera oportuna para que mis hermanos
puedan, Señor, recibir lo que tú has querido con esta escritura, Señor, y que nos ayude por la obra de tu Espíritu Santo, Señor, a edificarnos cada día y a ser valientes al aceptar tu voluntad, Señor, y a no dar un paso, Señor, en ningún momento antes que tú hayas hablado a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Como punto número 1, vaya al verso 13 y 14 de Santiago capítulo 4 y mire cómo empieza con la expresión de estremecimiento que yo le indicaba. Dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. El contexto sencillo de estos hermanos era porque los judíos estaban esparcidos y su fuente de ingreso eran, uno, los cultivos en la tierra y dos, lo que menciona acá, el comercio. Por eso dice la palabra traficaremos. Los judíos se caracterizaban por ser buenos comerciantes. ¿Cuántos de ustedes hoy son buenos comerciantes? Ahí tenemos a nuestro amigo Boris que se dedica a eso, ¿no es cierto? El 14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Entonces, como primer punto tendremos, como Santiago expone, la insensatez de no buscar la voluntad de Dios y hacer todo el plan de acuerdo a nuestra propia voluntad o nuestra propia convicción. Insensatez habla de una persona que tal vez carece un poco de madurez o que simplemente no tiene buen juicio para decidir, sino que decide de acuerdo a su propio camino o como bien le parece. Para Santiago era importante estremecerlos a tal punto de que ellos lograran prestar atención a sus siguientes palabras. Esta insensatez, como dice mi queridísimo Matthew Henry, qué vano es buscar algo bueno sin la dirección de Dios, ni la bendición de Dios. Pero nosotros cada día buscamos la bendición de Dios en lo que hacemos, ¿cierto? Oramos, Señor, que me vaya bien hoy, Señor, si tú quieres voy a hacer esto. ¿O no es así? ¿O es lo contrario? Cuando yo llego en la noche, Señor, gracias por este hermoso día que me ha regalado. O simplemente no hay ninguna conversación con el Señor. Este primer verso, el verso 13, menciona por lo menos 5 cosas que ellos escogieron sin considerar a Dios. Ellos escogieron su propio tiempo al decir hoy y mañana. Ellos escogieron su propio lugar, iremos a tal ciudad. Ellos escogieron su propia duración, estaremos allá un año. Su propia empresa, lo que iban a hacer, y traficaremos. Y escogieron su meta, ya estaba resuelto, y ganaremos. Ya el plan estaba en concreto, pero en ninguna parte del plan se encontraba Dios. Miremos lo que dice Lucas, hermanos, capítulo 12, verso 19 al 20, y habla de la parábola del rico. Lucas, capítulo 12, verso del 19 al 20, dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate, ten tranquilidad, ya está todo resuelto. Mira lo que dice el 20, pero Dios le dijo, necio, insensato, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Quiere decir que lo que él tanto había atesorado en su vida, así podía desaparecer. Él se iba, ¿y qué sucedía con eso? Estos comerciantes son como si dijeran, bueno, cada vez que vamos a la selva siempre nos comentan que Pelileo es la ciudad de los jeans, así es, donde venden los jeans. Es como que si yo dijera, el fin de semana me voy a Pelileo, invierto unos $100 en jeans, los vendo en Quito y alrededor de un mes, dejándole a pago semanal, ya yo tengo mi ganancia. Eso es lo que están diciendo los hermanos. ¿Y en qué momento Dios entró en el asunto? ¿Acaso hacer los planes es malo? De ninguna manera.
Eso no lo está diciendo Santiago, que hacer planes está mal. Es lo que está resaltando el hecho de involucrar al Señor y lo vamos a ver. Ahora mire lo que dice el verso 14, hermano. Qué lindo es el Señor con nosotros. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina. Y da una descripción. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es como algunos saben decir, hoy estamos, mañana no sabemos. Es lo que está diciendo Santiago. La neblina representa algo insustancial. Cuando usted en la mañana, si le gusta el café, toma su tacita de café, ve el humito que sale y al ratico ya no hay humito, porque por el clima se enfrió. Así es la vida. Pero ¿qué es sustancial entonces? Si la vida es insustancial, ¿qué es sustancial? Dios. Dios es sustancial. Santiago en el verso 14 refleja dos cosas. La primera, Santiago dice a tales personas, no sabéis lo que será mañana, como el rico que leímos anteriormente. Ellos ignoraban el futuro. Pero mire lo que dice Proverbios 27:1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día traerá. Y la segunda, la brevedad de la vida. La vida es neblina que se aparece un poco y luego desaparece. Es tan transitorio como el humo de la hoguera, como cuando usted hace una chimenea o una parrilla, apaga la parrilla y ya no hay humo, queda por un poco de tiempo y luego se desvanece. Como me conduzco, o mejor dicho, como usted y yo nos conduzcamos el día de hoy, va a reflejar qué tanto mostramos el señorío de Cristo en nuestras vidas. Hermano, es inevitable que usted se conduzca durante toda su vida y las demás personas no vean el fruto del Señor en ella. Entonces, se puede mostrar, uno, una persona que se resiste a comprender lo que el Señor le habla a su corazón, o dos, simplemente una persona que muestra que Cristo es el Señor de su vida. Mi querido hermano, Jesús, Dios, quiere el primer lugar siempre en su vida. ¿Usted se lo da? Piense en eso. ¿Se lo dio ayer? ¿Se lo dio hoy por la mañana? En la página que estuve leyendo de los testigos de Jehová que se están reuniendo acá, alrededor son unas 30.000 personas. 30.000 personas. Se prevé que unos 5.000 eran del extranjero. Y ayer le entregaban, evangelizando a Ezequiel, que estábamos acá en la iglesia, le entregaban un afiche que decía felices por siempre, ¿no es cierto? Así decía, o feliz por siempre. Decían felices por siempre. Hermano, qué mentira más grande. Si 30.000 personas se reúnen en un lugar y no reconocen a Cristo como su Señor y Salvador, esas personas trabajan en vano. Todo lo que planifican va a ser en vano. No tiene fruto, porque la vida es transitoria. Claro, ellos obedecen a su director, todo lo que los organiza, sus iglesias son muy estrictas y todo lo demás. Pero aún eso es transitorio. El Evangelio se nos ha sido presentado a todos. Nadie tiene excusa y nadie va a tener excusa delante del Señor. Pero usted y yo, que no estamos en ese grupo, que estamos en el grupo de los que somos escogidos por nuestro Señor, que fuimos comprados por un precio de sangre, entonces es meritorio que mi respuesta sea consistente a la palabra del Señor. Que esos 5 aspectos que ellos no escogieron a Dios en ningún momento, nosotros lo podamos tener en cuenta. Podemos pensar entonces que Santiago está cuestionando, como lo dije anteriormente, la planificación, y no es así. Esto es saludable. Habla de su capacidad para organizar su tiempo y sus recursos. Un cristiano no tiene excusa para ser desorganizado ni en su casa, ni en su lugar, ni donde se encuentre. No hay excusa para eso. Eso habla bien, Dios es un Dios de orden. Pero ¿dónde está el problema? En no comprender que esta vida está en las manos del Señor y que fuimos comprados con precio de sangre, y esa fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que le pertenecemos a Él. Y recuerdo
pensando yo en este texto, en mis planes que hice cuando joven, a esta altura yo debía servir en el ejército como quería seguir el ejemplo de mi hermano mayor. Yo quería ir al ejército, fui al ejército. Me presenté, hice mis pruebas, todo lo demás, pero por un asunto médico el doctor me dijo no. Pero ese no para mí fue lo más desgarrador que usted puede pensar en la vida. Hermano, yo le doy gracias al Señor por ese no. ¿Quién sabe dónde estuviera yo en el ejército? Seguramente no fuese sido nada bueno. Lo que sí sé es que yo estoy en las manos del Señor y Él me guarda. Y recuerdo como si lo estuviera aquí mi suegro, que él siempre dice cuando uno le presenta un problema, él dice, bueno, pero pudo ser peor. A veces Dios nos guarda de cosas que no sabemos. Cuando nosotros decimos, si Dios quiere, nos entregamos en sumisión a su voluntad, pero cuando no sale nos frustramos. Entonces, ¿en dónde estaba nuestro corazón? ¿Estaba en rendirnos en sumisión a la voluntad de Dios? ¿O simplemente siempre fue parte de mis planes? Seguimos, hermano. Pero como usted sabe, eso, si no le da tiempo para que Él le hable a su vida, entonces no tiene sentido, no va a reconocer qué es lo que Dios demanda de mí. Y con los jóvenes hablábamos de esto en el discipulado que estamos teniendo cada 15 días, de que sí, es bueno saber que yo le obedezco a mi Señor, que debo obedecer, que debo rendirnos, pero ¿qué tanto dejo que Él hable a mi vida? Y hacíamos esta ilustración de que llegábamos a la casa, ustedes llegan a su casa, tuvieron su día trabajando, en la mejor posición, en el mejor lugar donde ustedes dicen, voy a dedicar este tiempo para el Señor, y ustedes comienzan orando en su almohada bien rica, allí arropadito, Señor, gracias. Y se quedó dormido. Bueno, al otro día usted va con la misma disposición. Bueno, Señor, sí, mira, pasó esto, lo otro. El Señor, ya. Sí, amén. Bueno, seguro mañana sí va a haber este feedback, ¿no? Esta conversación más fluida, y al otro día igual. Y llega un momento que usted habla tanto delante del Señor que ya no puede escucharlo. ¿Por qué no puede escucharlo? Y el 90% son peticiones. Te pido por fulanito, por los niños de África, por los niños de Haití, te pido. Una manera de que usted pueda escucharle a su Señor en el tiempo de oración es, mi hermano, es hacer silencio. Dejar que Él ministre su corazón. Dar lectura a las Escrituras, puede dar lectura a la carta de Santiago que estamos escuchando. Créame, ahí Él le va a escuchar de verdad a su Señor. Eso es lindo, porque cuando usted ama a alguien, usted quiere corresponderle, quiere conocerle más. Oye, ¿qué le agrada? ¿Qué no le agrada? Hoy sé que al Señor no le agrada que haga mis planes solito. Ahora tengo que involucrarlo. Señor, ayúdame a tener claridad sobre esto, porque hay una decisión que debo tomar. En el discipulado aprendemos que cuando no estamos claramente convencidos de que lo que Dios nos ha dicho, que esperemos. Hermano, espere en el Señor. No tome decisiones al azar, consúltele a Él. Pero también debemos tener precaución con aquellos que dicen, no creas en eso. Tú forjas tu destino. Lo que tú te propongas, tú lo logras. El destino está en tus manos. Yo soñé y tú vas a estar casado, bendecido, prosperado, animado. Y todos los hados. Sí, yo, mira, te vi, de verdad te vi en una visión. No caiga en esa mentira hoy, hermano. Una pregunta. ¿Se ha encontrado en el lugar donde ha hecho todo y solo al final es que le tomó en cuenta a Dios? Yo me he encontrado muchas veces así. Bueno, hermano, pidámosle perdón al Señor. Él es bueno y fiel para con sus hijos. Le reto que a partir de hoy usted pueda en este tiempo o en este primer punto abandonar la insensatez. Si se encuentra allí, si no, gloria sea al Señor por su vida. Y pueda acercarse más a Dios y a su propósito, a conocerle tan cercanamente.
En el siguiente verso, en el verso 16, no crea que me salté el 15 lo vamos a ver más adelante. En el verso 16, mire lo que expresa Santiago. Pero ahora, os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y aquí Santiago se refirió a dos cosas. Él reveló la condición en la que ellos estaban porque le dice, ahora ustedes se jactan en vuestra soberbia. Y número dos, los dejó totalmente expuestos. Ya no tenían dónde esconderse. Si no lo sabían, si los del primer verso ponemos como suposición que eran ateos practicantes, en este verso ya no lo son. Ahora lo saben. ¿Por qué? Porque lo declara en el verso 14. Ese pero le dice que está pasando totalmente lo contrario. En ellos estaba pasando lo contrario a qué? Al verso 15 que vamos a leer más adelante. Ellos no tomaban en cuenta a Dios de ninguna manera. Y por lo tanto, este punto, ellos rechazaban la voluntad de Dios. Y el rechazar la voluntad de Dios, Santiago dice que es arrogante. Fuerte, ¿no es cierto? La jactancia habla de alardes arrogantes, de logros anticipados, como señalaba en el verso 1. Traficaremos y ganaremos, ya esto está asegurado. Eso habla de la jactancia. Si en su corazón ha descubierto de alguna manera arrogancia al pensar que su destino está en sus manos y en lo que usted haga, lleve esto al arrepentimiento delante de Dios, pida por un corazón que viva consciente y sometido al control y al plan de Él. La actitud verdadera del cristiano no es vivir paralizado por el medio de lo que qué va a pasar mañana, sino el dejarlo en las manos de Dios, descansar en Él, que es todopoderoso para sostenerlo a usted y a mí, y Él lo ha hecho. No podemos decir que no nos ha sostenido en tiempos difíciles o de incertidumbre. El que no tiene esto presente, Santiago lo culpa de arrogante. Rechazar la voluntad de Dios es como la historia de mi amigo Jack. Usted no sabe quién es Jack. Yo le voy a presentar a Jack. Jack es un hombre que le gustaba el alpinismo y se fue a escalar una montaña. Ahí está Jack. Y se encontró en un punto donde se resbaló, cayó y solamente se podía sujetar de una parte. No podía subir y tampoco podía soltarse porque tenía 300 metros hacia abajo. Y Jack exclamaba, ayuda, ayuda, ayúdenme por favor, alguien que me ayude. Jack es valiente. Decidió hacerlo solo, sin equipo de seguridad. Yo puedo con todo, la sangre de Cristo me cubre, amén, gloria a Dios, con todo eso que podemos decir y afirmar. Y no había respuesta. Pero de pronto ya escucha, ya, estoy aquí. ¿Quién me habla? Soy yo, el Señor, yo estoy en todos lados. Señor, ayúdame, te prometo que ya no voy a pecar más, papito lindo, Señor, yo voy a perdonar a mi hermana, le voy a pedir perdón, yo voy a hacer todo lo bueno, Señor. Pero sácame de esta situación. Ya, cuidado con lo que prometes. Está bien, te voy a sacar, suéltate. No, yo no me suelto, ayuda, que alguien más me ayude. No estaba dispuesto a someterse a la sumisión al Señor. Esa es la historia de Jack. Usted no es ese Jack, yo tampoco soy ese Jack, ¿verdad? Porque a partir de ahora nosotros vamos a decidir que en cada área de nuestra vida Jesús va a ser primero, ¿amén? Gloria sea al Señor. Decimos que queremos hacer la voluntad de Dios como Jack, que quiso emprender su camino solo, pero cuando encontramos lo que es, cuando Él dice, tú tienes que depender de mí, la rechazamos. Consciente o inconscientemente. Oye, ese chico no conviene. No importa. Oye, ese lugar de pronto no es tan adecuado. Está bien, Dios los ama todo igual. No orar no está bien. Sí, pero Dios sabe que ahorita ya no es religión, ahora es relación. Entonces yo puedo orar en cualquier momento donde me encuentre. Y utilizamos medias verdades. Que mi relación no sea santa y pura. Bueno, sí, el Señor conoce que soy defectuoso. No importa, Él me va llevando ahí poco a poco. Yo no necesito cambiar hoy. Él me va a ir llevando poquito a poquito. Él me entiende, Él me conoce.
al final Dios me ama. No es así. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios expresa en la Biblia? Sé santo porque yo soy santo. Una de ellas. Jesucristo mismo dijo, nada hago por mí mismo, sino lo que veo hacer a mi Padre. Y el Padre le muestra las cosas al Hijo, ¿por qué? Porque lo ama. Jesús mismo, un ejemplo de sumisión. Y con Enier conversábamos en el estudio de este pasaje, teníamos una conversación, y él me decía, Dios, ¿sabes que hay personas que hacen sus planes y les sale mal y luego culpan a Dios? Y aún dijeron si Dios quiere. Y yo, bueno, es verdad, porque ahí resalta lo que está en el corazón. No quiero desacreditar la emoción que expresamos, que experimentamos cuando algo no sucede como lo planeamos. Ustedes saben que hoy día, Emily y yo teníamos que tener un bebé de 2 años ya, hoy día, y no fue así. Yo no quiero desacreditar esa emoción, o ese dolor, o ese duelo de perder a alguien. Pero saben, lo que el Señor hace es lo mejor. Llévese eso, hermano. Lo que el Señor hace siempre es mejor, aunque parezca lo contrario desde nuestra perspectiva. Eso es lindo. Me acerca más a Él, a depender de Él. Aquí resalta el hecho de que todos los eventos futuros de usted y mío son condicionados. ¿Por quién? Por Dios. A la voluntad soberana de Dios Todopoderoso. Nada se escapa de la mano de Dios. Usted y yo permanecemos. Cuando cambian un presidente, cuando ya no hay un trabajo, cuando la semana no está tan buena, usted mira hacia arriba, como decía el profeta, y ahí está el Señor sentado en su trono. El que lo sostiene, el que lo cuida, el que lo guarda, el que lo protege. Siempre confíe en Él, dependa de Él, manténgase en Él. Es saludable, es digno, demuestra su sumisión, demuestra su carácter aprobado delante de Dios, siendo perfeccionado. En el verso 17 veremos el punto número 3 del día de hoy, que desobedecer la voluntad de Dios directamente, Santiago lo pone como pecado. Si a ellos le quedaban dudas en el verso 16 de la arrogancia, entonces el verso 17 ya es más contundente para con ellos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué es lo bueno? Santiago acaba con una advertencia y una acusación directa. Si ustedes no hacen esto, son pecadores delante de Dios. Y un hijo de Dios no puede pecar deliberadamente. Si uno sabe que algo está mal, pero sigue haciéndolo, comete un pecado. Lo que quiere decir es que si se nos olvida, si se nos ha advertido y se nos ha hecho ver la verdad y seguimos disponiendo de nuestra propia vida sin tener en cuenta que el futuro está en las manos de Dios, escogimos seguir viviendo en un error. Mi queridísimo Matthew Henry acá dice, juicio, será condenado tanto aquel que no hace el bien que debe hacer y el que hace el mal que no debe hacer. De eso no nos vamos a librar, hermano. No va a ser una condenación, no va a ser un juicio para perdición, es otro juicio, no lo vamos a hablar el día de hoy. Pero ¿qué es lo bueno entonces? ¿Qué me está diciendo Santiago? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Bueno, ya lo dice el verso 15, de lo cual debiera decir, si Dios quiere, haré esto o aquello. Hermano, Santiago les está diciendo, vivan sus vidas en dependencia a Dios y a su voluntad. Eso en ese contexto. ¿Por qué? Porque la vida es como una neblina. Lo que tanto se preocupan ustedes va a ser transitorio. Pero si vemos el contexto del capítulo, habla del corazón. Habla de que lo bueno es que mi corazón sea santificado en el Señor. ¿Para qué? Para no murmurar. Porque de él, el capítulo 4 inicia, dice que de dónde vienen las guerras, las discusiones, de las pasiones. Del corazón. Y toda la carta refleja el corazón de la persona. Por eso tenemos este ejemplo del árbol.
Pero si vemos un contexto un poco más amplio saltando la carta de Santiago, ya estudiamos la carta de Hebreos, reconocer a Cristo como el Señor suficiente sumo sacerdote. Pero si nos vamos a toda la Biblia, ya va, yo no he leído toda la Biblia, apenas algunitos allí. Sé que en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Bueno, hermano, si Santiago les dice a ellos que hacer lo bueno, que si no hacen lo bueno les es pecado, ¿qué es lo bueno para usted y para mí el día de hoy? Sumisión al Señor, dependencia del Señor, comprender sus escrituras. Si yo quiero servirle de manera adecuada, ¿qué tengo que hacer? Conocerle por medio de su palabra. Y eso es lindo, lo que el Señor va sacando de nosotros, que a Él no le agrada, aunque a veces pueda ser doloroso. Que nuestros corazones puedan decir en todo tiempo, si Dios quiere. Verdaderamente, si Dios quiere, lo bueno es vivir y aplicar estas verdades. ¿Hay alguna reacción o alguna área en su vida en específico donde Dios le esté llamando a usted a hacer su voluntad hoy? ¿Ha identificado eso esta semana? Bueno, si ha identificado eso esta semana, eso habla de su cercanía al Señor. Si solamente lo reconoce usted el día domingo cuando se pone la palabra, ahí hay que encender una alerta, porque no puedo depender solamente de lo que escucho el domingo. Debo tener mi cercanía responsable y personal con el Señor. Ahí sí, no es religión, ahí sí es relación, pero la relación se ve allí día a día. Quizás Dios le está pidiendo a usted y a mí que renunciemos a algo, que perdonemos a algunas personas, que aclaremos algunas situaciones en nuestro corazón que no están bien. Si ese es el caso, hacer lo bueno es decir, sí Señor, estoy dispuesto. Quizás le está llamando a usted a hacer algo. Si es así, que usted pueda decir, sí Señor, estoy dispuesto. Quizás le esté llamando a ir a algún lugar, que pueda decir, sí Señor, estoy dispuesto. Seguramente Dios pudo poner en su corazón a un hermano que pueda decir, sí Señor, lo voy a llamar. Eso expresa la voluntad de Dios, porque somos una iglesia orgánica, no somos una iglesia impresa. Nosotros reconocemos que la salvación es por medio de Jesucristo y que Él nos formó en su iglesia como parte de su cuerpo, y mi relación con los demás refleja qué tanto Cristo está en mi vida. Ya no vivo de manera independiente, porque tan solo somos una niebla y desapareceremos así. No, pero es que lo que pasa es que es más bonito cuando yo no hablo con los hermanos. Porque si yo llego, me voy, no pasa nada, no escucho nada y me hago ciego, sordo y mudo. Dios no anhela eso en nuestras vidas. Dios anhela que cada paso que demos sea en su voluntad, en sus propósitos, en sus planes, no en los nuestros, no en los nuestros. Yo tengo mi plan para el año, ya sé lo que tengo que hacer, pero me puedo encontrar con un choque muy diferente. Y puedo decir, gracias Señor, porque sí, mira, lo planifiqué así y así se dio. O puedo decir, Señor, ayúdame, porque tal vez no vi claramente lo que tú me estabas llamando a hacer. De pronto, por un momento de frustración, pensé, Señor, que debía tomar esta decisión y me doy cuenta que no es la correcta. Perdóname, Señor. Número 4. Ahí sí vamos a ver el verso 15. La bendición de reconocer la voluntad de Dios. Es tan lindo, hermano, estar en la mano del Maestro, de quien me sostiene. Es tan hermoso. Es una relación única. Dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Este cuarto punto demuestra una actitud positiva a la voluntad de Dios, que la reconoce y la obedece. Por lo siguiente, distingue a los verdaderos creyentes, los separa, los hace resaltar
A pesar de todo, esta mañana escuchaba el testimonio de un hermano y es lindo ver cómo Dios puede obrar en una persona en su trabajo. Cómo una persona puede mantener la templanza, la humildad, el gozo del Señor, aunque todo parezca un caos. Eso es lindo. A veces no es así. El creyente, al reconocer al Señor y su voluntad, muestra que la sumisión, si Dios quiere, debe ser habitual y constante en su vida y en la mía. Constante, constante, constante. Mire lo que dice en Juan 13:17, y es la parábola del rico. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. En todos los aspectos de su vida y en cada decisión que afronte, la respuesta del creyente es decir, si Dios quiere. Pero esa respuesta que venga de un corazón rendido a su voluntad. Qué difícil, hermano. Qué difícil, hermano. No es fácil. No es fácil cuando llega el momento donde se decide todo y usted se encuentra, oye, esto no es como esperaba. Pero créame, usted y yo somos capacitados por medio del Espíritu Santo de Dios para soportar, porque es tanta la bendición de reconocer la voluntad de Dios que Él lo va a sostener. Él lo va a guiar. Él lo va a llevar. Tal vez de manera que usted nunca ha experimentado, sino de manera única, real, personal. Digámoslo de esta manera, de una manera sencilla. La voluntad de Dios es fundamental para todos mis planes. Diga eso. La voluntad de Dios es fundamental para todos mis planes. Es fundamental reconocer qué anhela el Señor hacer con esto. El responder a la voluntad de Dios no es sino otra prueba de fe viva y al verdadero Señor. La bendición de comprender la voluntad de Dios es que Él me sostiene cuando para mí se siente muy difícil. Él no permitirá algo en su vida para destruirlo. Nadie es tentado más de lo que puede soportar o probado. Y la tentación no viene de Dios, ya lo vimos. ¿Cómo reconocemos la voluntad de Dios? Acercándonos a su palabra, en oración. Dios nos habla por medio de la iglesia, por medio de los hermanos, por medio de su Espíritu Santo, Dios por medio de las circunstancias, ya dije. Pero recuerden, toda circunstancia nos quiere decir que está Dios hablando. Dios habla a través de las circunstancias, pero toda circunstancia no quiere decir. Es como el dicho, no todo lo que brilla es oro. Porque a veces se abren algunas puertas por allí, por aquí es la cosa. Si el Señor está abriendo esto, es su bendición. Y el Señor por allá, no es así. Nada que ver. Nada que ver. De 0.75 tienes que pasar a 2.15 para que veas con más claridad. Eso me dijo el oftalmólogo, que ya no estoy para 0.25, ahora estoy para 0.75. Un deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios es una señal segura de una vida transformada. ¿Cuál es su deseo hoy, hermano? ¿Cuál es su deseo en la vida cristiana? En la iglesia donde Dios le ha permitido estar. ¿Cuál es su deseo? ¿Resaltar? ¿Brillar? ¿Mostrar? ¿Quedar bien? ¿Que lo vean? ¿O hacer la voluntad de Dios? Si ese es su deseo, Dios le va a dar la capacidad. Y usted debe ser muy humilde para reconocer cuál es la voluntad de Dios. Porque de pronto no es lo que usted piensa, ni lo que se proyecta. ¿Sabe? Dios es santo. 3 veces santo. Dios no mira el pecado como que, ay, sí, qué cosa tan sencilla. No lo mira así. El salmista dijo en el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Quiere decir que si yo me entrego tanto al Señor, todo lo que yo pida en mi corazón, Él lo va a suplir. No, pero es lo que dice. Él concederá las peticiones de tu corazón. Ahí está claro.
mi hermano, que su relación con Dios sea tan cercana que el deseo de su corazón sea el del Señor. Eso es lo que quiere decir ese pasaje. No lo que nosotros queramos que diga. Tan cercano a mi Señor. A mi Señor. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo si ya vengo los miércoles, que enseña el pastor, vengo los martes? Su relación personal. Aquí en la iglesia usted da luz de lo que ya usted cultivó en el Señor, en lo personal. No es suficiente la superficialidad. No, hermano. Eso no es lo que Dios anhela. ¿Recuerdan la palabra con la que inició el texto? Vamos ahora, o presten atención. Hermanos, así, Santiago. Mi mamá sacaba la sandalia. Y uno, ¿corro a la izquierda o a la derecha? O miraba, sí, cuando mi mamá miraba, ya uno tenía que portarse bien. Porque a veces necesitamos como hijos que se nos den señales de alertas, que nos despierten. Oye, la voluntad de Dios es lo primero en tu vida. No lo veas como un juego. No lo vea usted como un juego. Yo le pido al Señor que nos ayude el día de hoy y a partir de hoy a ver su voluntad con nuestro pan diario. Para terminar, mi querida, también tengo tíos. Hoy les voy a presentar una prima. Se llama Patricia Nanú. Y las mujeres tuvieron este estudio en Una Fe Viva en la Carta de Santiago. Y miren lo que dice ella, que me encantó. Hermano, usted reconozca hoy la soberanía de Dios. Él está en absoluto control de todas las cosas y es quien decide y determina todo cuanto va a suceder. Número 2, su sabiduría. Sus designios son siempre mejores que los nuestros. Lo que Él decida hacer será siempre mejor que lo que nosotros planifiquemos. Así es, Señor. Su amor y bondad, sus planes y propósitos jamás estarán despegados de su amor y su bondad para con sus hijos y la fragilidad de la vida como último. Nuestras vidas son cambiantes, hermanos, y ningún ser sobre la tierra tiene asegurado el próximo minuto de su existencia. Aunque todo esté nublado, vea arriba, el Señor sigue en su trono. ¿Quién iba a pensar que yo iba a compartir hoy con ustedes? Yo nunca pensé estar aquí en Ecuador. Y ahora no me veo lejos de Ecuador. Es cambiante. Le doy gloria al Señor. Le pertenezco a Él, Señor, a donde tú quieras. No ha sido fácil. No es fácil. No es fácil. No es nada sencillo estar lejos de su tierra. Pero así lo ha querido el Señor. No, usted ha querido que usted esté aquí en esta iglesia Los Cedros. Su voluntad se ha hecho firme en su vida, lo ha traído. Hermano, honre esa voluntad. Dios implanta en su corazón en cada momento lo que usted debe hacer. No haga caso omiso a eso. Aunque le cueste, no haga caso omiso. Permítame orar. Amado Dios, gracias te doy por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, que nos guía cada día. Gracias por mi vida, Señor, que me has guiado, a pesar de que muchas veces he sido desobediente, Señor, y arrogante. Te pido perdón, Padre. Y también te pido que sea tu Espíritu Santo, ayudándome a mí y a mis hermanos a ver con claridad lo que tú anhelas para nosotros, lo que dice tu palabra, que busquemos tu santidad, que busquemos tu voluntad, y sabemos que buscar tu voluntad es donde tú estás trabajando e involucrarme a eso. En el nombre de Cristo Jesús, bendice nuestras vidas. Señor, bendice la vida de nuestros hermanos. Padre, de los que están acá y los que no pudieron asistir, llena su corazón, llena sus mentes de tu palabra, de tu presencia, de tu hermosa presencia. Y ayúdanos a todos, Señor, a caminar en ti. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén y amén.